es importantísimo, es crucial deparar en los premios Nobel que se están entregando, particularmente en dos, el Nobel de la Paz y el Nobel de Economía, porque en ambos casos hay mensajes muy importantes de leer y que está queriendo dar el Comité Nobel. El caso de Economía lo trataremos en las próximas páginas, es muy importante para el mundo de estos días y en particular para países como la Argentina, deparar en quiénes recibieron el Nobel de Economía y por qué, pero será en la próxima columna. Hoy creo que hay que señalar la inmensa trascendencia y lo crucial de que el mundo depare en la elección que hizo el Comité Nobel al darle el Nobel de la Paz a Nihon Hidankyo. Nihon Hidankyo es una organización japonesa integrada por sobrevivientes de los holocaustos nucleares que vivió Japón en 1945, el del 6 de agosto del 45 en Hiroshima y 3 días más tarde, el 9 de agosto, el Nagasaki. En rigor, luego se sumaron a Nihon Hidankyo, que nació esta organización en 1956. Bueno, en la década del 80 o finales del 70 se sumaron las víctimas de los ensayos nucleares que entre mediados de la década del 60 y mediados de la década del 70 se realizaron en los atolones de la Polinesia francesa. Pero fundamentalmente Nihon Hidankyo es una entidad creada en el 56 por sobrevivientes de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Nihon significa en japonés Japón, ¿no? Cuyo significado es algo así como lugar donde nace el sol o simplemente donde nace el sol. Por eso es el imperio Nihon, el imperio del sol naciente. Y Hidankyo podría traducirse como zona de impacto o el lugar donde explotó la bomba. Eso es Nihon Hidankyo, la zona de impacto en Japón. Y la zona de impacto que muestra esa organización es sobre todo la humanidad. Porque cuando nace el 1956 y cuando se le suman a mediados de los 60 y de los 70 las víctimas de la Polinesia francesa, el objetivo fundamental es transmitirle a la humanidad lo que vieron los Hibakusha. Hibakusha es como lo llaman en Japón a quienes vivieron el holocausto nuclear de 1945. La traducción de Hibakusha sería algo así como personas bombardeadas, ¿no? O persona que sobrevivió a la bomba o que sufrió la bomba. Los Hibakusha crearon el Nihon Hidankyo para contarle a la humanidad, para transmitirle a la humanidad lo que ellos vieron, lo que ellos pueden atestiguar. Yo los llamé siempre y los conocí personalmente, esa organización, en el año 1992, que yo estaba en Japón y fui hacia Hiroshima, con el objetivo fundamental de entrevistar a un miembro del Nihon Hidankyo, que es Yoshito Matsushige. Matsushige era el fotógrafo del diario de Hiroshima y es uno de los sobrevivientes. Para mí, ver a quién entregaron el Nobel me pareció trascendente porque en este momento, en esta etapa de la historia, es crucial escuchar a los testigos del infierno. Yo lo escuché personalmente cuando en Hiroshima pude tener un diálogo con Matsushige, con ese sobreviviente que vivía en el último círculo, o sea, es como si en Córdoba hubiese un bombardeo
nuclear en el centro y uno vive en Argüello o en el Cerro de las Rosas o en Ferreira, digamos. Ahí hubo más sobrevivientes. Sufrieron laceraciones en la piel, sufrieron enfermedades, sintieron la bomba, sobrevivieron milagrosamente, pero en ese anillo que rodea la ciudad, el más lejano al hipocentro, es donde más sobrevivientes hubo. En el hipocentro hubo muy pocos sobrevivientes y fueron casos milagrosos. Esto es el hipocentro, en el corazón de... Ahí estoy yo parado frente al río Ota y frente a lo que es el principal monumento que quedó de la bomba atómica, era el centro comercial de Hiroshima, y fue lo único que quedó en pie porque la bomba estalló a 580 metros de altura sobre el centro comercial. 580 metros arriba, pero en línea recta al centro comercial. Y tuvo un efecto campana, por lo tanto, el centro comercial quedó en pie, absolutamente destruido, pero en pie, ¿no? Y es un monumento, un memorial de la bomba atómica. Bueno, ahí me fotografié y después fui a dialogar con Matsushige, más precisamente a escuchar a Yoshihito Matsushige, ¿no? Y escuché de su propia voz, ahí está conmigo y me está, después de la larga conversación que tuvimos, que para mí fue muy conmovedora, él en esa conversación, acá se está sacando una foto conmigo con fotos que él hizo. Fueron el único fotógrafo que fotografió, que retrató Hiroshima el 6 de agosto, cuando todavía el cemento de las calles, el asfalto estaba licuado, la gente estaba muriendo en las calles, agonizaba en las calles, ¿no? Se derretían las personas. Me contó Matsushige que él vivía en el círculo más lejano, a 31, 30, no me voy a acordar exactamente, pero a unos 31, 32 kilómetros del hipocentro, el punto donde Little Boy, como llamaron los norteamericanos a la bomba atómica que lanzaron sobre Hiroshima, estalló. Me cuenta que estaba desayunando para luego tomar su bicicleta y encaminarse a su diario. Estaba desayunando cuando estalló la bomba y sintió, y esto lo relataba de una manera impresionante, como su cuerpo se elevaba y se estampaba contra la pared, sentía como si fueran cientos de agujas atravesando su cuerpo, había quedado cegado por ese fogonazo blanco que dejó todo en blanco, fue recuperando la visión paulatinamente. Su bicicleta se salvó porque estaba acostada y todo lo que estaba más cerca del suelo se salvó. Levantó su bicicleta, tomó su máquina de fotos, tomó un rollo de 24 fotos y se encaminó hacia el centro de Hiroshima. Y cuando llegó al centro de Hiroshima, se convirtió en un testigo del infierno. Me contó cómo veía, por ejemplo, a un grupo de alumnas de un colegio que estaba en el centro de Hiroshima, derritiéndose en las calles, algunas agonizaban, otras ya estaban muertas. Me contó que se asomó al río Ota, que es el río que atraviesa, así como acá el Suquía, pero un poquito más caudaloso, la ciudad de Hiroshima, y veía los cadáveres de la gente flotando en el agua. La gente se lanzaba al río porque el aire quemaba, el aire era ardiente, ¿no? Entonces saltaba al río, pero las aguas del río hervían y morían hervidos. Me relató cómo una mujer llevaba en brazos un bebé carbonizado y cómo repetía casi letárgicamente: abre tus ojos, abre tus ojos, abre tus ojos. Lo que me transmitió Matsushige
fue muy conmovedor, pero más que por el relato en sí, por sus silencios y por sus perplejidades, ¿no? Por esa mirada perdida que tenía cuando estaba contándome, relatándome, describiéndome lo vivido, y que parecía estar mirando aquel momento de horror. De los 24 fotos que tenía su rollo, él solo pudo tomar 7, porque era todo tan humanamente monstruoso, era todo tan dantesco, tan desolador, que apenas tuvo fuerza para gatillar la máquina de fotos 7 veces. Son las únicas 7 fotos de Hiroshima en el momento en que todavía la gente agonizaba, todavía el asfalto estaba licuado, todavía hervía el agua del río que atraviesa la ciudad, todavía se escuchaban gemidos de entre los escombros, ¿no? Bueno, para mí este Nobel hizo muy bien en visibilizar a Nihonji Dankyo, porque es la organización cuya meta es transmitirle a la humanidad lo que implica haber sido un testigo del infierno, ¿no? Es crucial en este momento. También diría que fue fundamental la película que hizo ese gran cineasta japonés, ese gran director de cine japonés, que es Akira Kurosawa, la película Rapsodia en agosto. El protagonista central es una obasan, ¿no? Una abuela que vive en Nagasaki y un día es visitada por sus hijos y sus nietos que viven en Tokio, son de la gran ciudad, y les costaba a esos chicos y a los padres de esos chicos entender esa abuela, siempre esa taciturna, que era capaz de recibir una amiga y estar con esa amiga durante largas horas en silencio mirándose a los ojos, que era capaz de pasar horas mirando las estrellas y en silencio, hasta que finalmente comprendieron a la obasan. Ella también había sido un testigo del infierno, ¿no? Yo creo que Akira Kurosawa toma el rol de Nihonji Dankyo, de esa organización cuya meta es transmitirle al mundo el infierno nuclear. Y por eso me parece tan importante este Nobel de la Paz, porque el Comité Nobel le está señalando al mundo cuál es uno de los 2 más grandes peligros que afronta la humanidad. Uno de esos peligros es el calentamiento global, el cambio climático. El otro, una conflagración nuclear. Jamás la humanidad estuvo tan en la cornisa, tan amenazada por una conflagración nuclear como en este momento. Estas bombas atómicas, las ojivas atómicas de hoy, son inmensamente, infinitamente más destructivas que aquellas que crearon el infierno en Hiroshima y luego en Nagasaki. Inmensamente superior. Y hoy un ataque nuclear es respondido con otro ataque nuclear. La bomba que tiró Harry Truman sobre Japón no podía ser respondida porque solo Estados Unidos tenía bomba atómica. Hoy, si Vladimir Putin y el expresidente y actual número 2 del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Dmitry Medvedev, cumplen la amenaza que hacen permanentemente de atacar con armas nucleares a Europa, Europa le puede responder, la OTAN le puede responder con armas nucleares. Con armas nucleares puede terminar dirimiéndose el conflicto que parece a punto de estallar en cualquier momento en torno a Taiwán, China y Taiwán, China contra las potencias de Occidente. Con armas nucleares podría atacar Israel a la República Islámica de Irán si la escalada militar llega a un punto que hace pensar a Israel que corre peligro su existencia. Una bomba atómica hoy no es una bomba atómica, es el inicio de una escalada de intercambios, de ataques con bombas atómicas. Hoy Hiroshima
sería global. Nagasaki sería global. Por eso es tan importante transmitirle al mundo lo que a mí me transmitió Matsushige, aquel fotógrafo que fue un testigo del infierno.